Bien, mis amados, bienvenidos a la clase de este día. Vamos a orar pidiendo la presencia del Señor para que el Señor nos bendiga y podamos pues asimilar lo que el Señor quiere impartirnos y ser edificados. Oremos al Señor. Padre amado, Dios eterno, qué alegría que estamos juntos una vez más. Tú has hecho la oportunidad. Señor, vamos a entrar en tu libro santo. Estamos estudiando historia del Antiguo Testamento. Sabemos que estas informaciones, este conocimiento nos va a ayudar a tener un contexto para cuando vayamos a interpretar la Escritura. Como maestro te necesito. Quiero que tú pongas mis pensamientos en orden y que tú me des la gracia para comunicar y tú impartas a los hermanos sabiduría, Señor, entendimiento, para que ellos puedan pues ser edificados y captar, entender al máximo, Señor. Pero sobre todo que tu nombre sea muy loado, muy engrandecido entre nosotros. Ese es el propósito. Es el fin de todo lo que hacemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a proceder a exponer la clase de este día. Vamos a estudiar hoy el libro de Éxodo. Entramos al Éxodo, especialmente la salida de los hijos de Israel de Egipto. Ustedes han leído aquí en el libro y en artículos que he compartido con ustedes, si se acuerdan, que hay dos opiniones, dos criterios acerca de la fecha del Éxodo. Ambas partes, los expertos, conocedores de la Biblia, historiadores, pues están divididos. Algunos piensan que el Éxodo ocurrió en el siglo XV, le llaman a esto la fecha temprana, y otra es la llamada fecha tardía, que el Éxodo aconteció en el siglo XIII. Eso aparentemente no tiene importancia, pero tiene mucha importancia para nosotros. Y estudiando esto, ustedes se van a percatar de algo que he estado diciendo con insistencia, y es la actitud negativa que hay hacia la Biblia, aún por los mismos aquellos que supuestamente deben defender el libro de Dios. Le creen más a un dato histórico que a un dato bíblico. Y ustedes van a ver en el estudio de hoy que es así, que se inclinan más. Inclusive este libro, que yo lo considero un libro ortodoxo, significa muy apegado a la palabra, pero los argumentos de la historia, de los expertos en la historia, prima para ellos, por encima de lo que la Biblia enseña. Eso es mi impresión, eso es lo que veo. Ustedes verán cuando estudiemos lo que yo creo y lo que muchos estudiantes de la Biblia creen acerca de eso. Yo tengo aquí, yo voy a estudiar con ustedes el por qué creemos que el Éxodo ocurrió en la fecha temprana, o sea, en el siglo XV. Pero antes yo quiero que ustedes lean las dos posiciones aquí. Yo puedo decir con mis palabras, pero es bueno que lo lean acá. Búsquense aquí en el artículo que tiene que ver con el compendio manual de la Biblia, la versión antigua que compartí con ustedes en las primeras clases. Después ustedes adquirieron el compendio manual, que es la versión nueva. Varía un poquito la exposición de ambas versiones, pero quiero que ustedes vean esto. Aquí habla de todos los faraones
de la dinastía 18 en Egipto. Pero en la página 112, para no abundar mucho, en la página 112, dice Israel en Egipto. Dice Éxodo, capítulo 1, Israel en Egipto. ¿Están conmigo? Dice evidencias de que fuera Amenhotep. Primeramente, para que entiendan, habla de las dos posiciones. Muy bien, véngase a la página 110 primero, para que entiendan. En la 110. Dice, ¿quién fue el faraón del Éxodo? Dice, hay dos opiniones principales. Amenhotep II, que reinó entre los años 1450 a 1420 a.C. O Mernetap, que reinó entre los años 1235 a 1220. Ahí están las dos opiniones. La fecha temprana es Amenhotep II y la fecha tardía es Mernetap. Si el éxodo fue bajo Amenhotep II, o sea, en el siglo XV, luego, aquí dice Totmes, pero en español es Tumosis III, fue el gran opresor de Israel, y su hermana, la reina Hatshepsut, fue la que crió a Moisés. Los hechos de reinado de ella concuerdan maravillosamente con el relato bíblico. Se interesaba en las minas del Sinaí y dice unos datos acerca de ella ahí. Que no quiero leerlo todo, quiero leer lo que nos importa a nosotros. Dice aquí, Tumosis III sería apenas un niño y Hatshepsut, la regente. A la muerte de ella, la opresión de Israel se hizo más severa y Moisés huyó. Se explicaría también en parte el prestigio de Moisés en Egipto. Quiere decir que según esta posición o esta opinión, que es la fecha temprana, el éxodo aconteció en el tiempo del rey Amenhotep II y la reina que adoptó a Moisés era Hatshepsut. Esto concuerda muy bien con la Biblia y lo vamos a ver más adelante. Si el éxodo fue bajo Mernetap, entonces Ramsés II fue el gran opresor de Israel y una hija suya la que crió a Moisés. Esto es lo que ustedes ven en las películas, los 10 mandamientos, y fíjense que ponen a Ramsés II como el faraón del éxodo. Porque se inclinan más a la postura, pues diríamos, yo no sé cómo llamarlos, pero sin juzgar a hermanos, porque hay algunos que son gente de Dios, pero que creen eso de Ramsés. Pero aquellos que no están tan apegados a la Biblia, diríamos así para no ofender a nadie. Así que Moisés creció o bajo Tumosis II, acuérdense que es en español lo estoy diciendo, Tumosis II o bajo Ramsés II, ambos entre los dos famosos reyes de Egipto. Y sacó a Israel de Egipto bajo Amenhotep II o bajo Mernetap. Esas son las dos posiciones. Muy bien. Quiere decir que si creemos que fue en el siglo decimoquinto, o sea, 15, entonces Amenhotep II fue el faraón del éxodo. O sea, durante el que sufrió las plagas y aquel a quien Moisés confrontó después que regresó del desierto. Si es en el siglo XIII o la fecha tardía, entonces sería Ramsés II, el opresor, y Mernetap, el faraón del éxodo. Ok, ahora pasemos a la página 112. Voy a presentar, yo puedo decir con las palabras mías esto, pero quiero que ustedes lo lean acá para luego entonces yo entrar a lo que yo preparé para ustedes.
Evidencias de que fuera Amenhotep II. Las cartas de Amarna, escritas a Amenhotep III y Amenhotep IV, y clamando por ayuda del faraón, indica que en aquel tiempo Palestina se perdía a manos de los Abiri. Ya saben ustedes que son los Abirus, que son, eso lo estudiamos. A los hebreos se les consideraba, ahí está Abiri o Abiru. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Ya estudiamos que no todos los hebreos eran eran considerados Abiru. Digo, y lo pongo en singular, aunque estoy hablando en plural, porque ya les dije que gramaticalmente en el idioma es así. Por eso aquí dice Abiri y no le pone la S, porque el idioma que está no lo requiere. Está transcribiendo al castellano. Los Abiru eran personas que no tenían un lugar fijo, que eran nómadas del desierto, como los beduinos ahí en Palestina. Y porque no se establecían y por ciertas características, a ellos se les llamaba así. A los hebreos, como al principio tenían esas características, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, andaban de la misma manera, peregrinaban de un lugar al otro, movían sus tiendas, y entonces los hebreos eran considerados Abiru. Estos son algunos extractos para que ustedes entiendan lo que significa aquí lo siguiente. En tiempo de Amenhotep III y Amenhotep IV, más adelante voy a hablar un poquito de esto. Estos dos reyes vivieron cuando Israel ya estaba establecido en Palestina, ya Josué había conquistado. Entonces, los habitantes de allí, los cananeos, especialmente aquellos que estaban sometidos por Egipto, le envían una carta que se llama las cartas de Amarna. Le están pidiendo ayuda al faraón porque los Abiri o los Abiru han invadido y se están apoderando de toda la región. Miren ahí, los Abiri capturan, las comillas, está una copia, o sea, está dictando, está directamente citando. Los Abiri capturan nuestras fortalezas, toman nuestras ciudades y destruyen a nuestros gobernantes. Saquean todo el territorio del rey. Envíe el rey soldados pronto. Si no vienen tropas este año, perderá el rey todo el país. Muchos eruditos creen que estos Abiri son hebreos y que por lo tanto estas cartas contienen una descripción cananita de la conquista de Canaán por Josué. Los que abogan por una fecha posterior del Éxodo creen que los Abiri representan una invasión o inmigración anterior. Está fuera de foco eso. Justamente la importancia de esto es que de acuerdo a la cronología de la Biblia, que vamos a mostrar, estos dos reyes reinaron cuando justamente en el tiempo que Josué estaba conquistando y estableciéndose en Canaán. Por eso esto es muy aplicable a que esos Abiru eran los hebreos. Y esto es una prueba muy contundente de que el éxodo fue en el siglo XV, o la fecha temprana. Otra evidencia, dice, número 2, la evidencia arqueológica de que Jericó cayó alrededor de 1400 a.C. El doctor John Hampton, quien hizo excavaciones minuciosas en Jericó, se siente muy seguro en este punto. Muy bien, ahí están dos grandes evidencias. Ahora, evidencias de que fuera Mernetap. La tablilla Israel, entre comillas, de Mernetap. En el 1906, Sir Flinders Petrie halló una alhaja de sienita negra con un relato de los triunfos de Mernetap
hecha en el 5.º año de su reinado. Tiene 3 metros de alto y .50 metros de ancho. Ahora se halla en el Museo del Cairo. A mediados del penúltimo renglón contiene la palabra Israel y dice: saqueado está Canaán, Israel está asolado, su simiente ya no es, Palestina está enviudada a causa de Egipto. Esto parecería una referencia al Éxodo, por la expresión su simiente ya no es. Pudiera referirse a la muerte de los niños varones, según Éxodo 1:22. Ya que los reyes de la antigüedad nunca registraban sino sus triunfos, puede ser que aunque hizo todo cuanto pudo para evitar que Israel saliera de Egipto, sin embargo, haya registrado su salida como triunfo sobre ellos. Los que favorecen una fecha anterior del Éxodo creen que esto se refiere a alguna incursión de Merneptah en Palestina unos 200 años después de la ocupación del país por Israel, lo cual yo creo. Ahí no se puede estar refiriendo al Éxodo allá cuando mataron los niños, jamás, porque Merneptah está hablando aquí de Canaán. Y de hecho, aquí dice, porque el párrafo es grande, en otra referencia que yo vi, menciona algunas ciudades que estaban tomando, que eran ciudades cananeas. O sea, yo la pregunta es, ¿por qué Merneptah, que está hablando que Canaán está sitiada, está tomada, y se está refiriendo a Canaán y menciona a Israel, va a estar hablando de Egipto allá con los niños que no tienen ninguna relación? Porque ¿qué tiene que ver Canaán con los niños hebreos? Pero sí ajusta bien históricamente, porque Israel ya está en Canaán. Aunque el libro de Josué y de Jueces no habla de una incursión o una invasión egipcia en ese tiempo, porque la Biblia no lo tiene que decir todo, pero habla de Canaán, menciona ciudades cananeas y menciona también a Israel. Yo lo que creo, para mí, la evidencia de esto es que cuando dice, usa la expresión, su simiente ya no es, hablando de Israel, no está hablando de los niños. Para mí, posiblemente sea una reacción de Merneptah basado en que Dios mató los primogénitos en Egipto y que sabía la historia acerca de Israel y está como hablando a favor de Egipto, como diciendo, acabamos con Israel. Si ellos aquí mataron los primogénitos y hicieron lo que hicieron, Israel está vencido. Más bien, porque para mí no tiene sentido que Merneptah esté hablando de los niños hebreos allá cuando se está refiriendo a una incursión que hizo a Canaán. O sea, está mencionando a Canaán, no tiene nada que ver Canaán con lo que está pasando allá. Muy bien. Segundo argumento. La afirmación de Ramsés II, o Ramsés II, de que, en español es Ramsés, de que construyó Pitón y Ramsés con mano de obra israelita. O sea, Ramsés dice que él construyó esas dos ciudades, Pitón y Ramsés, con mano asiática o a través de los abiros con los hebreos. Entonces, dice aquí, Nabil identificó en 1883 el sitio de Pitón. Sobre la puerta halló una inscripción de Ramsés II que dice: edifiqué Pitón a la entrada del este. En Éxodo 1:11, me lo pueden proyectar allá, dice que los hijos de Israel salieron de allí. A ver, ¿qué dice allí? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Este es un argumento más poderoso que el de Merneptah. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la Biblia. Muy bien. Muy bien. Ese argumento es más fuerte. Porque dice que los hijos de Israel construyeron esas ciudades. Y Ramsés está diciendo que él construyó esas ciudades con manos hebreas. Muy bien. Ahora,
Ese hombre, este arqueólogo, halló un edificio largo y rectangular con muros especialmente gruesos, cuyos ladrillos estaban estampados con el nombre de Ramsés II. La única entrada era desde el tejado. Era una cámara de depósito de granos hecha por los israelitas. En 1905, Petrie identificó el sitio de Ramsés. Fisher, del Museo de la Universidad de Pensilvania, halló en 1922 en Bet San de Palestina una estela de Ramsés II que tenía 2.40 metros de alto y 0.75 metros de ancho, en la cual dice que edificó Ramsés con esclavos semitas asiáticos, hebreos. Dice semitas asiáticos, ponen hebreos, muy bien. Este es el argumento más fuerte de esta posición. De esta manera, estas dos inscripciones señalan que Ramsés II, señalan a Ramsés II como el faraón para el cual fueron levantadas estas dos ciudades y por lo tanto a su sucesor, Merneptah, como el faraón del Éxodo. Sin embargo, se sabe que Ramsés II era un gran plagiario, tomando para sí algunas hazañas de sus antecesores y haciendo grabar su nombre sobre los monumentos de ellos. Los eruditos que sostienen la fecha anterior del Éxodo y que Tutmosis III fuera constructor de estas ciudades, creen que estas inscripciones no indican sino que Ramsés II las reedificó o reparó con el trabajo de hebreos que no salieron con Moisés. Sabemos que no todos los hebreos, este hombre que escribe, Halley, dice, resumiendo todo, creemos que es más conclusiva la evidencia a favor de Amenhotep II como el faraón del Éxodo. ¿Por qué? Porque este hombre ha pegado a la escritura. Ahora, muy bien, ahí mismo refuta el argumento. ¿Cómo yo le voy a creer a Ramsés II si está probado históricamente que era un plagiario? Era un hombre que se atribuía gloria de faraones anteriores. Ponía su nombre en monumentos que él no edificó para atribuirse la gloria. Tiene credibilidad. Si tuviéramos en un juicio, ¿qué hacen los abogados en los juicios? Toman a los acusados. Y si pueden probar que los acusados son mentirosos, pues ese testigo ya no sirve porque no tiene credibilidad. Eso pasa también con Ramsés. No tiene credibilidad. Muy bien. Ahora, veamos ahora mis argumentos. Y los argumentos también de los que creemos que lo que dice la Biblia es la última palabra para nosotros. Miren, yo tengo aquí en mi escrito, escuchen, acá. Esto fue lo que yo escribí. Ahora entro yo en escena. Voy a repetir lo mismo, pero después sigo. Hay dos puntos de vista principales en relación con la fecha del éxodo de Egipto. El primero, llamado la teoría de la fecha temprana. Los que defienden esta teoría fechan el éxodo en el siglo XV, específicamente en el año 1446. Esa fue la fecha del éxodo, 1446 a.C. Lo vamos a estudiar después. Y creen que Moisés huyó de Egipto durante el largo periodo de reinado del muy poderoso Tutmosis III, según Éxodo 2.15. Y volvió a la corte de Amenhotep II, después de estar en el desierto durante 40 años. Fue durante este reinado de Amenhotep II que condujo a Israel fuera de Egipto. Es un resumen. Los que mantienen la teoría de la fecha tardía del Éxodo sostienen que el Éxodo aconteció en el siglo XIII, que Moisés salió de Egipto al desierto durante el reinado de Ramsés II y bajo el reinado del faraón Merneptah regresó Moisés del desierto y sacó a Israel de Egipto.
ambas posiciones tienen sus argumentos. Ahora, yo digo, y eso es lo que estamos estudiando, ¿por qué creemos que el éxodo aconteció en la fecha temprana? O sea, en el siglo XV. Aunque ambas teorías tienen sus argumentos y todos están convencidos que son irrefutables, lo cierto es que la verdad es una sola, no puede haber dos verdades. Los que creemos en la infalibilidad de las Escrituras, todo lo basamos y pesamos por la revelación bíblica. Aunque los hechos de la historia armonicen más con el relato bíblico, lo que nos convence es que la fecha temprana está perfectamente de acuerdo con la cronología de la Biblia. Eso es lo importante. Muy bien. Voy a ver cómo el Señor me ayuda a que ustedes puedan entender y después vamos a bregar con las cronologías. Ustedes entienden un poquito. Muy bien. A ver cómo Dios. Pensemos, número uno, el reinado de los Hicsos y su expulsión de Egipto por Amenhotep I y la dinastía 18. Cuando usted compara este acontecimiento con lo que dice la Biblia, va a ver cómo encaja. Vamos a hablar un poquito de eso. Denme su atención. Recuerdan ustedes que yo les hablé de los Hicsos, que eran asiáticos que invadieron a Egipto y se apoderaron de Egipto y gobernaron a Egipto alrededor de 150 años. ¿Recuerdan ustedes? Estudiamos también que José entró a Egipto en tiempo de los Hicsos. Eso explica por qué José fue recibido en Egipto, como fue recibido. Aunque fue un hecho de la soberanía de Dios, podía ser también durante el tiempo del dominio de los naturales, de los egipcios, pero se cree por la fecha que José entró a Egipto en tiempo de los Hicsos y que por eso fue fácil que los recibiesen, porque ellos eran asiáticos, eran semitas como los hebreos. Muy bien. Ellos establecieron dos dinastías. Desde la 15 hasta la 17. O sea, 15, 16, 17. Los Hicsos gobernaron. Fueron dinastías. Ellos gobernaron Egipto en ese tiempo. Ellos invadieron el delta del Nilo. Vamos a poner a ver, ven a Pitón, ven a Ramasés. Aquí estaban los hijos, en Gosén, ahí estaban los hijos de Israel en esta área acá. Muy bien. Los Hicsos invadieron la delta del Nilo y ellos gobernaron en todo Egipto, pero se establecieron acá. Y desde acá, desde el norte, comenzaron a pelear ahí toda resistencia de los egipcios. Los egipcios, o sea, los naturales de todo era Egipto. Ellos se consideraban egipcios, porque estaban gobernando Egipto, ¿me entiendes? Pero eran por etnia, o sea, por raza eran semitas, ¿entiendes? Entonces, los egipcios naturales, han oído ustedes, a Egipto se le llama la tierra de los dos reinos. La tierra de los dos reinos. Si vieron la novela esta basada en Egipto, habla mucho de los dos reinos. Porque el reino aquí del norte estaban los Hicsos y en el sur estaban los naturales, diríamos, los egipcios naturales, que estaban sometidos a los del norte. Ellos gobernaban todo Egipto, pero ellos tenían su reino acá y estos eran tributarios y estaban gobernados aquí. Eso fue como por 150 años. Muy bien. Ahora, déjenlo ahí para que sigamos explicando. ¿Qué pasa? En el siglo XVI, diríamos 1580, puede decir así,
un egipcio llamado Sequenenretá se levanta contra los hicsos y comienza una revolución. Él tenía dos hijos, Camose y Admose. ¿Qué pasa? Duró años la batalla, él muere en batalla, su hijo también, Camose, muere en batalla y queda vivo Admose primero, Admose primero. Amenosis dicen algunos, pero Admose primero. Este Admose primero logra expulsar a los hicsos de Egipto y se apodera y unifica el imperio. Entonces vence aquí, expulsa a los hicsos y entonces logra unificar a todo Egipto. Entonces los naturales, puede ser así, se apoderan de todo Egipto. Eso es muy importante. Muy bien. Ahora, este hombre, ahora viene el asunto. Vamos a la Biblia. Vamos a seguir. Ustedes tienen ahí, busquen aquí, en donde dice Israel y los faraones. Yo le hice un resumen aquí para que ustedes no se compliquen mucho la vida, ¿ok? Ok. ¿Lo tienen? Miren el número 4. Admose primero. Este es el hombre. ¿Lo tienen? El número 1 es la visita de Abraham a Egipto. Fue mucho tiempo antes. El número 2, durante su reinado de Sesostris III, Jacob entra a Egipto con su familia. Eso vamos a estudiar después. Y entonces José murió durante el reinado del número 3, Amenenja III. Ahora viene el número 4. Esos anteriores, posiblemente del 2 y el 3, eran hicsos. Ahora viene Admose primero, 1570 a 1546. Este fue el faraón que no conoció a José. Dice, y murió José, ahí está el texto, que se lo pusimos ahí para cómodo todos, para que no tengan que trabajar. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahí están los textos. Ahora, ajusta muy bien acá que se levanta un rey que no conoce a José. Los intérpretes de la Biblia entienden que esa expresión, que se levantó un rey que no conoce a José, significa que se levantó una nueva dinastía en Egipto. Quiere decir que Admose primero rinde todas las condiciones para que, ya van a ver, o sea, se ajusta mucho al relato bíblico. ¿Por qué? Porque, primeramente, José era hebreo, era asiático, era hebreo, era semita. Y los hicsos también eran semitas. ¿Cómo ahora ven los egipcios a los hijos de Israel igual que los hicsos? Estos son de la misma raza, son asiáticos, vienen de Palestina, de Siria, de esa parte de Canaán, nos han invadido, estos han crecido demasiado y dicen que ¿cuál es el temor del faraón? El temor del faraón dice, no sea, el que viene después, van a ver después, dice, no sea que ellos se levanten y se vayan a favor de nuestros enemigos. O sea, están pensando en los hicsos, porque ¿por qué no conoce a José? Posiblemente, pues quizás sabían la historia de José, ya estaba olvidada, pero el hecho es de que los hebreos llegan a ser una amenaza para Egipto. ¿Por qué una amenaza? Porque han crecido mucho y también son de la misma raza, son invasores. Acuérdense que Egipto tiene 150 años sometido a los semitas que han invadido, se han apoderado del país. Entonces,
¿Cómo ven a los hebreos? Iguales, invasores están acá. Ahorita estos crecen. Si expulsamos a los hicsos y dejamos a esta gente que han crecido, más tarde se van a unir y van a hacer lo mismo, se van a apoderar. Así que vamos a someterlos a ellos también para que no se repite el error otra vez. Así que eso concuerda, armoniza con la palabra de Dios. Muy bien. Seguimos. Seguimos en el orden ahí de los faraones. Después de Amenhotep I, de Ahmose I, reina Amenhotep I, entre los años 1546 a 1525. En los libros habla más detalle acerca de eso, de ellos. Ustedes lo van a leer después, pero yo no quiero complicarlo con mucha lectura, que se conquistó allá, porque eso no nos interesa la Biblia a nosotros. Muy bien. Amenhotep I reina después, en 1546 al 25. Posiblemente fue el faraón que intentó reducir la población de Israel. Siguen diciendo Éxodo 1, 9 al 10. Dice, he aquí, dijo el faraón, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, posiblemente haciendo alusión a los hicsos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, se liberen. Ese era el temor del faraón. Posiblemente era Amenhotep II. O sea, Amenhotep I. Ahora, vino a reinar el hijo, Tumosis I, 1525 a 1512. Moisés nació según creemos, nació en el 1525. Posiblemente fue el faraón de Éxodo 1:15. A ver qué dice Éxodo 1:15. Vamos, no lo pusimos. Vamos a proyectar a Éxodo 1:15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, seguimos, 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matádlo, y si es hija, entonces que viva. Tumosis I fue un hombre muy poderoso. Fue uno de los grandes. De hecho, él, Amenhotep, creo que tercero, y Ramsés son los tres más grandes en cuanto como conquistadores. Así que este hombre era un hombre muy, muy poderoso. Muy poderoso. Si ustedes quieren ver, busquen aquí, tienen el libro ahí. Les voy a leer esto. Mira, salió de una vez. En la página 131. No habla mucho de él. Aquí lo único que dice es, asumía de gobernador desde la 30 catarata del Nilo hasta los ríos Éufrates, unos 1125 kilómetros al nordeste de Egipto. Primera tumba real esculpida en la roca. Este hombre, él es el primero que extiende el reino de Egipto y él lo lleva desde el delta hasta el Éufrates. O sea, su dominio llega a Babilonia. Él conquista y llega hasta Babilonia. Fue muy poderoso este hombre. Entonces, Tumosis I se cree que fue el que, sintiéndose amenazado, mandó a cortar la simiente de Israel por su miedo, por su temor. Ahora, la importancia de este rey no es tanto que fue poderoso, que extendió el dominio de Egipto desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso no es, sino que era el padre de la reina que se cree que adoptó a Moisés, llamada
Hatshepsut. Ahí está en el número 7. Hatshepsut, hija de Tumosis I, hermanastra y esposa de Tumosis II. También hermanastra, voy a explicar eso después, de Tumosis III. Posiblemente la hija de Faraón que adoptó a Moisés. Dice la Biblia, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ahí entra María a la escena, le sugiere buscarle una mujer hebrea que crea al niño. Ella se lo concede, y entonces la madre de Moisés pues toma al niño y le da su crianza hasta 2 o 3 años posiblemente. Muy bien, ahora viene la narración acá de esta mujer. Esta mujer en la historia de Egipto es muy importante, Hatshepsut, y ella rinde todas las cualidades para ser la mujer, la reina que adoptó a Moisés. Yo pues tengo aquí, escribí lo que yo encontré en la historia, se lo voy a leer. Trate de poner atención acerca de esta mujer que es muy importante. Y después yo voy a aplicar de qué manera esta mujer armoniza con lo que narra la Biblia. Hatshepsut, reina faraón de la dinastía 18 de Egipto, quinta gobernante de dicha dinastía. Reinó aproximadamente entre los años 1490 a 1468. Llegó a ser la mujer que más tiempo reinó en el trono de las 2 tierras. Ya van a ver cómo llega esta mujer a reinar. Muy bien. Esta mujer, Hatshepsut, es nieta de el gran libertador Atmose I, que yo les dije que expulsó, que fue el que fue su Sequenenre Cadmose, el papá, el hijo Cadmose. Ellos murieron, pero el que sigue la revolución y logra expulsar a los Hicsos es Atmose I. Ella es nieta de él, sangre real, esta mujer. Muy bien. Su padre, naturalmente, es Tumosis I. Ahora miren la historia. Se ignora el momento exacto de su nacimiento, pero se cree que fue al final del reinado de Amenhotep I. Muy bien. Ante la falta de descendencia del faraón, el sucesor designado era el padre de Hatshepsut, o sea, Tumosis I. O sea, el futuro Tumosis I. Quien para poder legitimar su inminente acceso al trono se había tenido que casar con la princesa Atmose, que era de la línea real. Muy bien. Hatshepsut era hija de Atmose, de esa mujer. Tumosis, el padre, se casa con su madre, naturalmente, y ella nace de los dos, pero la línea, la genealogía de la sangre real viene por Atmose, la madre de Hatshepsut, hija de Atmose I. ¿Me están entendiendo? El papá no es tanto de sangre real, Tumosis I, sino su madre. Muy bien. Ella se llamaba Atmose Nefertari. De este matrimonio, la única que sobrevivió fue Hatshepsut, porque sus 3 hermanos murieron a temprana edad. Su padre, o sea, Tumosis
primero, procreó otros hijos con esposas secundarias o concubinas. El único que nos ha llegado constancia es de quien fuera su esposo, su medio hermano, Tumosis II, hijo de Tumosis I y de una esposa secundaria, cuyo nombre era Munesfer. Escuchen ahora, para que entiendan un poquito el enredo este. O sea, una cosa muy común. ¿Saben ustedes que Ramsés II se casó con sus 3 hijas? Porque ellos querían cuidar la sangre real, querían asegurar el trono, para que no entren los plebeyos por ahí, que no tienen sangre real. En el caso, escuchen para que entiendan, en el caso de Hatshepsut, ya saben ustedes que su madre, Atmose, ella era, repito, nieta de Atmose I, el rey que expulsó a los Ixos. Su madre, Atmose, Nefertari, se casa con el que fue su papá, Tumosis I. ¿De acuerdo? Ella entonces es la heredera del trono, porque los hijos de los demás hermanos murieron y se queda ella solamente como heredera. ¿Qué pasa? Como ella, pues, siempre tratan de que sea un varón el que llegue al trono. Entonces, los poderosos de la corte la casan con Tumosis II, su hermano, pero que su padre la tuvo con otra mujer. Era medio hermano. ¿De acuerdo? Y le pusieron el nombre de su papá, Tumosis, pero ahora segundo. Voy a seguir la narración, yo me estoy adelantando. El padre de Hatshepsut, Tumosis I, había logrado expandir el imperio egipcio de manera nunca antes vista en tan solo 13 años de su reinado. Este prodigioso monarca pasaría a la historia por llevar su dominio de Egipto al Éufrates, que ya mencioné eso. A la muerte temprana de su padre, Tumosis I, Hatshepsut era la mejor situada para sucederle en el trono, pues sus hermanos varones ya habían muerto. La posibilidad de que reinase en lugar de su padre se frustró debido a una conjura palaciega encabezada por algunos poderosos de la corte. Estos lograron sentar en el trono a Tumosis II, nacido de una esposa secundaria. Hatshepsut tuvo que soportar convertirse en la gran esposa real de su medio hermano, y se cree que este fue un duro golpe para su orgullo, porque ella era la heredera. La joven reina era descendiente directa de los grandes faraones y libertadores de los Ixos, que ya mencioné eso. Tumosis II tuvo un reinado muy breve. Está hablando del esposo de ella, que era su medio hermano, que la obligaron a casarse con él para ponerlo en el trono. Tuvo un reinado muy breve y murió en plena juventud, cuando sus 2 hijos conocidos aún estaban en la primera infancia. Como había pasado en la generación anterior, la gran esposa real, Hatshepsut, no había traído al mundo un varón, sino una niña. Ella no tuvo hijos, sino una niña. Por lo que volvió a abrirse una crisis en el trono, o sea, de sucesoria, una crisis sucesoria. Una vez más, la nobleza egipcia, encabezada por el poderoso Ineni, aceptaron como único candidato factible a un hijo de Tumosis II,
y de una simple concubina que sería nombrado rey como Tumosis III, con el nombre de Tumosis III. Cuando muere el esposo, otra vez le pasa lo mismo a Jesús, muere su esposo. Ella no tuvo hijos, sino una niña que voy a hablar de eso más tarde. Entonces, ¿qué hacen los poderosos? Como quiere que reine un hombre, aunque saben que ella es de la línea real, entonces, ¿qué hacen? Buscan un hijo de su esposo con otra mujer. Entonces, Tumosis III, aunque aquí dice, y en el libro allí, dice hermanastro, en realidad no era hermano. Ella era tía, se puede decir así, tía, y él era un hijastro. ¿Está hijastro? Porque era hijo de su esposo con otra mujer. Era un hijastro. Muy bien. Así que una vez más le dan otro golpe a esta mujer. Muy bien. Sí. Un profesor mío de historia decía, ¿cómo me gozo yo? Me pagan para contarles las historias de los muertos. ¿Están entendiendo la historia aquí? Esto es una novela. Dado que Tumosis III era demasiado pequeño para reinar, pero un muchacho, la gran esposa real de Tumosis II, o sea, Hatshepsut, asumió la regencia, o sea, que reinó en su lugar porque él era un niño, y pospuso indefinidamente el matrimonio entre el nuevo rey y su única hija, la princesa real Neferura. ¿Cómo se llamaba? Neferura. Muy importante eso. Neferura. La única persona que podría legitimar su ascenso al poder absoluto. O sea, querían casar a Tumosis III, que es como el usurpador, con su hija. Pero ella políticamente logró atrasar la boda para ella reinar, porque regencia significa que ella gobernó en el lugar de este muchacho porque era un niño todavía, se quedó en el trono ella reinando, y ella políticamente, como vio lo que le estaba sucediendo, postergó la boda y ella siguió en el trono reinando. Por eso le llaman reina faraona o reina faraón. Escuchen las cosas de esta mujer. Cuando Hatshepsut logra, por medio de un proceso político, quitar del poder a los que se oponían a para que ella reinase, ella se autoproclamó también faraón de las dos tierras y primogénita del dios Amón, con el respaldo de los sacerdotes encabezados por Apuseneb. Ese era el sumo sacerdote que la respaldaba a ella. O ella lo nombró a él sumo sacerdote. Que el sumo sacerdote en Egipto tenía un gran poder como en Israel también, ¿no? El joven e inexperto Tumosis III no pudo hacer otra cosa que admitir la superioridad de su tía y madrastra. ¿Muy bien? Hatshepsut se había convertido en la tercera reina faraón conocida en la historia de Egipto. Hatshepsut asumió todos los títulos masculinos de su cargo, haciéndose representar a partir de entonces como un hombre y tocándose la barba postiza. Ella aparece una estatua de ella, o una insignia, una estatua de ella donde ella aparece con una barba, porque ella, como no era aceptado, o sea, la preferencia era que fuera un hombre que reinase, entonces ella se convirtió en hombre. Las feministas de hoy la aplauden mucho a ella. Ella se puso una vara postiza y de hecho aparece así en la imagen, agarrándose la barba.
¿Está gustando la novela a ustedes? Seguimos. A ver. El faraón, mira cómo le llaman ahora entre comillas, el faraón Hatshepsut dedicó la mayor parte de su reinado a embellecer el país y a restaurar los templos con el beneplácito de sus aliados, los sacerdotes. Como ella le hizo tanto culto a Amón, el rey, pues los sacerdotes la apoyaron. Egipto también había sufrido hacía 2 generaciones la última de sus guerras, cuando el abuelo de la reina, el rey Atmose I, expulsó a los hicsos. Hatshepsut dejó su impronta en el templo de Satet, en la isla Alefantina, en Espeos, Artemidos, en honor a la diosa Pajet. Son monumentos que ella hizo, que son muy famosos. Sin embargo, el centro de acción principal de la reina fue su ciudad Tebas. Se implicó en el recinto de las barcas sagradas de Luxor y edificó la llamada Capilla Roja del enorme templo de Amón en Karnak. Y de las canteras de Asuán mandó hacer los obeliscos más grandes que se habían erigido en Egipto hasta entonces, y los llevó a Karnak decorados con electrum, que es una aleación de oro y plata. Realizó grandes campañas militares y realizó viajes a otros países. En el año 15 y 16 de su reinado, Hatshepsut recibió varios golpes. La muerte de sus 2 grandes apoyos, Apu-Seneb, y este hombre era su arquitecto, que construyó todas esas obras, Senenmut. Se cree inclusive que había un romance entre ellos, y se cree que su hija era hija de este hombre, porque ella aparece en los monumentos los 2 juntos, muy, muy cerca, ¿no? Por si fuera poco después murió la gran esperanza, el arma secreta de la reina, su hija, la princesa Neferura. Así que murieron esos 2 hombres que la apoyaron fuertemente, que era el sumo sacerdote y también el arquitecto, el hombre que construyó todos esos obeliscos y todas esas obras famosas de ella. Es una de las mujeres que más construyó en Egipto. Después de esto, se retiró parcialmente de su cargo y el otro rey, porque habían 2 simultáneamente, Tutmosis III, comenzó a tomar las riendas del gobierno. Hatshepsut murió en su palacio en Tebas tras un largo reinado de 22 años, abandonada por todos. Se ignora la edad de su muerte, pero se estima que debería oscilar entre los 40 o 50 años. A su muerte, Tutmosis III se convertiría en un gran faraón. Emulando a su abuelo Tutmosis I, realizó numerosas campañas militares y ascendió a Egipto a rango de la gran potencia mundial. Este hombre, Tutmosis I, Tutmosis III, Amenhotep III y Ramsés son los 4 faraones más poderosos en Egipto. El nombre de Hatshepsut y el de su fiel colaborador, Senenmut, fueron borrados sistemáticamente de los anales y edificios egipcios, siendo víctimas de lo que se llama de una damnatio memoriae, que significa, eso es en latín, significa condena de la memoria. Esto es condenar, esto yo definiendo, esto es condenar el recuerdo de una persona después de su muerte, o sea, tratar de borrar su nombre. Se cree que como Tutmosis III la odiaba tanto, trató de borrar su nombre, pero no lo logró porque comenzaron a aparecer muchas cosas de ella y se sabe todo lo que ella hizo y construyó. Muchos atribuyen a Tutmosis III el querer borrar la memoria de Hatshepsut de la historia de Egipto. Muy bien.
Ya saben la historia de esta mujer. Y saben un poquito el chisme este. Ahora vamos a aplicar un poquito. Muy bien. Sigamos el orden acá, que yo les escribí a ustedes aquí. Yo les dije, repasando, cojan aquí la página que yo les di, donde dice Israel y los faraones. El número 4, Admose I, que reinó entre los años 1570 1546, puse ahí, este fue el faraón que no conoció a José. Fue que expuso a los Ixos, que eran semitas, y que no quiere reconocer a José, porque también era semita. Hubo un cambio de dinastía, un cambio de gobierno en Egipto, por eso se levantó un faraón, porque si era un faraón a otro faraón de la misma dinastía, no tiene sentido esto. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, una nueva dinastía. O sea, ya expulsaron los Ixos. Ese fue Admose I. Amenhotep I, 1546 a 1525. Ahí 25 es que nace Moisés, en 1525. Posiblemente fue el faraón que intentó reducir la población de Israel. Acuérdense que estas fechas son aproximadas. Cuando digo que nació ahí, no significa que nació en ese mismo año. ¿Me entiendes? Eso es aproximado. Nadie sabe la fecha exacta cuando nació Moisés. Eso es aproximado. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este fue el faraón que dijo eso. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee por nosotros y se vaya de la tierra. Muy bien, su hijo ahora, o su sucesor, porque muchas veces no era el hijo, Tutmosis primero. Dice Moisés nació en el 1525, posiblemente fue el faraón de Éxodo, este hombre, 1.15, que ya lo leímos, que este es el hombre que hace el trato con las parteras. Muy bien, que es el padre de quién, de la reina Hatshepsut. Ahora bien, ella, como creemos que era ella, estaba en el río con sus doncellas, y ahí entonces su padre, que era muy poderoso, del decreto de matar a los niños, varones hebreos. Entonces ahí la madre pone la canastilla y María sigue. Ahora, pensemos ahora en el perfil de esta mujer. Su padre hace eso. Ella no tiene hijos, tiene una sola hija. Eso explica por qué quiere adoptar. Porque, ¿qué interés puede tener una princesa egipcia, hija del faraón, en un niño hebreo? Si ustedes leen bien cuidadosamente el Éxodo, la instrucción del faraón era, cuando nazca varón, tírenlo al Nilo, o sea, al río. O sea que niños en el Nilo había muchos. O sea, Moisés era uno más. Estoy hablando desde el punto de vista de ella. Naturalmente, una cosa es la providencia de Dios y la soberanía del Señor. Pero ella, muy bien, ella no tiene hijos. Tiene una hija. Posiblemente pensó, quiero tener un hijo. Y por eso dice que adoptó a Moisés. Muere su padre, poco tiempo después, no duró mucho, el reinado de él fue muy breve. Entonces, a ella la casan con Tutmosis II, su hermanastro, obligada, porque la reina que iba a reinar era ella. El reinado de él también dura poco.
Entonces, quieren entonces que reine Tutmosis III, que es hijo de su esposo, porque Tutmosis II por otro lado. Y eso puede explicar que este muchacho estaba creciendo y Moisés estaba creciendo. Y pueden ver la posible controversia que había allí. Y por qué quizás Tutmosis III veía a Moisés como una amenaza. Naturalmente era muy difícil que Moisés reinara, porque si a ella, que era de sangre real, no la querían dejar reinar, mucho menos a un bastardo como Moisés que viene del pueblo hebreo. Cuando la Biblia dice que Moisés renunció al trono, entiendan que renunció a ser un príncipe. Flavio Josefo dice que Moisés fue un famoso militar en Egipto y que peleó muchas guerras a favor de Egipto. Yo no creo que Moisés iba a ser heredero del trono, a menos que Dios no hubiera querido, pero él no fue diseñado para eso. Pero también, miren ustedes, si una mujer como Hatshepsut, que era heredera del hombre, ese era el prócer, su abuelo era el prócer, el que libertó a la nación, y no la dejaron reinar. Miren cómo ella tuvo que imponerse en medio de todas las políticas, porque querían que reinara un varón. Ahora, ella no tiene hijos. Puede ser que eso la llevó, ella se conmovió con Moisés. Yo te estoy hablando del punto de vista de ella, de las circunstancias históricas que Dios pudo haber usado. Como usó Dios las circunstancias de que José llegó en tiempo de los Ixos, y eso favoreció a José, porque Dios es Dios. Muy bien, entonces las circunstancias hacen que ella desee tener un varón, un hijo, porque tiene una hija, que de hecho no sabíamos si había nacido en ese tiempo, pero quiere un hijo. Adopta a Moisés. Entonces eso puede explicar que durante el tiempo que ella está reinando, Moisés está creciendo. Cuando ella está reinando, Moisés está creciendo. Un muchacho que va creciendo. Y entonces el que le hace la competencia ahí, que a veces ponen en la película Ramsés, pero en realidad es Tutmosis III, que comienza a competir. Y fíjense las circunstancias. Hay un problema serio entre los dos, porque ella es la legítima reina y a él lo declaran rey. Imagínense la pugna que había allí entre esa mujer que quiere reinar frustrada y este muchacho. Eso también crea un ambiente para que ella se incline a Moisés y Moisés llegue a ser ese gran militar, ese gran hombre, porque lo adopta y lo hace grande en Egipto. Usted dirá, pero pastor, entonces si esta mujer fue tan famosa y dejó tantos monumentos, ¿por qué no está Moisés? Bueno, eso no es difícil de explicar. Primeramente, Tutmosis III borró casi la mayoría de sus cosas. Segundo, Moisés se ha visto después como un traidor que se rebela contra Egipto y se lleva a los cautivos. Y el Dios de Israel avergüenza a Egipto porque avergüenza a sus dioses. No va a aparecer Moisés como un héroe por ahí. Es normal que borren su nombre, no quieren que aparezca. De hecho, yo estoy estudiando algo, lo estoy estudiando. Yo quiero saber, escúchenme, la madre, esto no le dé mucho crédito, es una duda, tengo que estudiar. Dice que la reina le puso a Moisés, Moisés. Y yo veo una relación entre, escuchen, su abuelo se llamaba Admose. Su mamá Admose. Y le pone al hijo Moisés. Las raíces. Yo no sé qué relación tiene en Egipto, porque eso no lo he estudiado. Pero me llamó la atención. ¿Por qué? La raíz de la palabra, o sea, son muy parecidas. Sigamos.
El número 8 aquí. Aquí, número 8, después de la reina Hatshepsut. Tumosis II, ya lo estudiamos. Hijo de Tumosis I, hermanastro de Hatshepsut, reinó pocos años, y su hermanastra esposa, y esposa también Hatshepsut fue la verdadera gobernante, fue su regente también de su hermanastro, que en realidad no era hermano, porque era hijo de su esposo. Ella era madrastra y era también en un sentido tía, ¿no? Tumosis III fue el faraón que oprimió a Israel duramente, según Éxodo 2, 23 al 25. Vamos a leer esto. Pongamos allá para que leamos un poquito el contexto. 23 al 25. El 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Sigamos. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Sigan. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, capítulo 2, lean, vamos a leer del 11 al 15. Moisés huyó de Egipto bajo su reinado, o sea, Tumosis III. Vamos a leer el 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, mira que ya estaba crecidito, ¿ve? Crecido ya se ve, se ajusta que mientras Jesús estaba reinando, el muchacho estaba creciendo. ¿Me entiendes? Estaba creciendo. Entonces dice aquí, entonces llega el Tumosis III, que sustituye naturalmente a su mamá, en este caso a su madre. Miren lo que dice, el hombre aumentó, oprimió a Israel duramente. Quiere decir que esto puede explicar también su odio hacia Israel, porque Moisés viene de allí. Entonces, quizás durante el tiempo de Hatshepsut había un cierto, alivio para Israel, pero se levanta con rabia, porque él odiaba a Hatshepsut. Y naturalmente, si estamos interpretando bien la escritura, o sea, la historia, entonces Moisés también, él identifica a Moisés con los hebreos. Entonces, miren lo que pasa. Estando él siendo rey, escuchen, que esto también puede explicar mucho porque es el tiempo que Moisés sale a ver a sus hermanos. Miren ahí, el 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un Egipto que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Fíjense, me llama la atención que en ese tiempo, cuando este hombre se levanta con rabia y toma el poder y aumenta la persecución y el odio hacia Israel, Moisés entonces comienza a mirar a sus hermanos. En aquellos días sucedió que, ya solo leímos el que sigue, el 13. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Sigan. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Sigan. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe, juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Dame tu atención aquí. Siempre que he leído la Biblia, a mí me ha intrigado este incidente. Escuchen, ¿creen ustedes que si Moisés está en el trono, siendo un príncipe como lo ponen en las películas, sí, y mata a un hebreo, mata a un egipcio, ¿ustedes creen que lo van a perseguir para matarlo? Uno más que se murió.
Uno más que se murió. O sea, Moisés podía decir, bueno, un problema ahí, le metí la espada y se acabó y ya. ¿Por qué entonces se le complica las cosas a Moisés? Quiere decir que ya las cosas, si Moisés salió a ver a sus hermanos, era el tiempo de Dios. Porque la Biblia dice que ellos clamaron a Dios. Porque este hombre, Tutmosis III, muere la mamá de Moisés, la que lo adoptó. Ella tiene la gran rivalidad, él tiene la gran rivalidad contra ella, por consiguiente contra Moisés. Así que Moisés entró en desgracia con el rey. Entonces, ahí es que el pueblo clama a Dios. Y Dios entonces hace que él salga a mirar a sus hermanos. Ya Moisés comienza a mirar el propósito de Dios, pero pensando que él es el libertador, naturalmente, como dice Esteban allí en el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Se descubre y este hombre lo delatan. Entonces Moisés se ve en peligro y corre. Yo digo, pero si el hombre es tan poderoso, lo van a perseguir, lo van a hacer daño porque mató un egipcio. En política mata que se acabó un príncipe. Y otra cosa, ¿creen ustedes que un hebreo le va a hablar así a Moisés, siendo Moisés lo que era? Era un hombre muerto, se hacía eso. Eso significa que ya Moisés había entrado en desgracia, que ya no era visto de la misma manera, porque su mamá había muerto. Y este hombre lo veía como un rival. Por eso tiene que correr y se ve amenazado. O sea, todo lo que está sucediendo coincide tremendamente con la Biblia, el plan de Dios. Ahora viene para mí lo más contundente. Naturalmente, para seguir en el relato, escuchen. ¿Dónde estoy? Aquí está. Escuchen. Después de la muerte de Tutmosis III, dice, Moisés huyó, el 9, Moisés huyó de Egipto bajo su reinado. Eso lo leímos ya. Moisés dura 40 años. Y durante estos 40 años se muere Tutmosis III. Y comienza a reinar Amenhotep II. Miren la fecha, 1450 al 23. ¿Están conmigo? El 10. Termino aquí. En su tiempo, Moisés regresó del desierto a Egipto. Este es el faraón que sufrió el castigo de las plagas. Y durante su reinado, Israel salió de Egipto. 1446. Fue la fecha del éxodo. Miren cómo las circunstancias históricas armonizan con la narración de la Biblia. En cambio, con Ramsés y con Mernetab, nada de eso acontece, salvo algunos detalles. Por ejemplo, bueno, eso lo voy a decir más tarde. Sí, lo voy a decir así. Ahora, en la segunda hora, porque viene el receso, vamos a usar lo que yo considero el argumento más poderoso. Este es la Biblia armonizada por la historia. Ahora vamos a ver lo que dice la cronología bíblica. Y esto va a ser contundente para creer. Y van a ver ustedes van a decir, pero viendo tantas evidencias, el argumento más poderoso es que creen a la mentira de Ramsés. Y miren todas las cosas como armonizan. Van a ver ahora, después del receso, en el segundo turno, donde vamos a entrar un poquito en la cronología bíblica. Vamos a tener una palabra de oración para dar el reposo o el receso. O sea, el receso. Cerramos los ojos, abrimos el corazón y vamos a orar a Dios. ¿Entendieron? Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesús,
Te pedí sabiduría para poder armar este rompecabezas, toda esta información y poner estas informaciones en orden para que los hermanos puedan entender y podamos pues probar lo que estamos probando. Y es para nosotros el argumento más importante, es lo que armoniza con la palabra tuya. No es al revés, no es tratar de armonizar la Biblia con datos históricos o arqueológicos, sino lo contrario. La palabra tiene la autoridad suprema en todo argumento porque es la verdad. Ayúdanos, Señor Dios. Estas cosas nos van a ayudar a nosotros a no ser superficiales en el estudio de la palabra, sino ser profundos, a inquirir, a indagar, a ser defensores de la fe, Señor. Apologistas de la fe. Gracias. Derrama sabiduría y conocimiento. Sé con nosotros en el próximo turno, en la próxima sección, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.